Bendiciones, hermanos. Le damos gracias al Señor nuevamente por la oportunidad que nos brinda. Y en esta ocasión vamos a trabajar la carta del apóstol Pablo dirigida a la iglesia de Filipos, en la cual el apóstol Pablo presenta un contenido rico en ella y sobre todo en el documento. Vamos a hablarlo de manera general para que conozcamos ciertos aspectos sobre la misma. Y hay un texto que prácticamente utilizamos y a veces lo repetimos mucho, pero sin darnos cuenta, desconocemos a veces todo el contenido rico que tiene el texto. Y a veces lo decimos parafraseando porque en muchas ocasiones, cuando a veces hablamos con otros hermanos mediante la interacción o a veces cuando estamos prácticamente en una escuela bíblica, posiblemente tocamos el texto, pero no le damos la importancia que el mismo merece. Y es el que se encuentra específicamente en el capítulo 2 de la carta de Filipenses, donde dice lo siguiente. En el versículo 12 del capítulo 2, donde habla, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pero prácticamente lo dejamos ahí. Sí, y continuamos la conversación que estamos teniendo, pero a veces nos preguntamos de manera somera, o sea, eh, ¿qué es lo que el documento en realidad está diciendo? Pero no contestamos la pregunta. Pero si nos detenemos seriamente y volvemos a hacer la pregunta, ¿qué es lo que significa temor y temblor? Eso entonces nos lleva a evaluar qué es lo que está hablando el apóstol Pablo en la carta, porque prácticamente para poder entender todo lo que se está diciendo aquí, habría que entender, obviamente, todo el documento. La carta no es una carta sumamente larga, es prácticamente lo que se recomienda, pues es leer toda la carta completa. Pues obviamente hay que conocer todo el contexto. Cuando nosotros analizamos, nos damos cuenta que cuando vemos al apóstol Pablo, inicia dando su saludo, haciendo su carta de presentación. El apóstol Pablo escribe esta carta junto con el joven Timoteo y se cree que la escribe más o menos entre el año 60 y 62. Y es una que se redacta posiblemente en Roma, otros piensan que se redactó en Éfeso. Ahora, lo importante para nosotros es que la carta es escrita con un contenido rico y los destinatarios son los de Filipo, que es una ciudad que se encuentra en Macedonia, que es al norte de Grecia, y que la funda el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, y usted lo puede encontrar en el documento de Lucas, en la carta, o mejor dicho, en el libro de Hechos, en el capítulo 12, capítulo 16, versículo 12 al 40. Y usted va a encontrar cómo el apóstol Pablo llega, establece la iglesia y ahí es que entonces se forma esta congregación. Y usted va a notar que ahí en Filipo, que es prácticamente un lugar que la gran mayoría o prácticamente casi todos son personas retiradas, servían al imperio. Después de cumplir un periodo prolongado, aproximadamente 20 años, se le otorgaba un retiro y vivían ahí. Por eso es que los romanos se distinguían porque ellos fueron los primeros en desarrollar planes de retiro. Por eso es que esta colonia romana podemos ver que tenía privilegios especiales, lo que influía el orgullo cívico, lo que se conoce en aquel tiempo. Y usted va a ver que los habitantes de ese lugar pues tenían ciertas comodidades porque trabajaban
para el gobierno romano. Eran como si fueran, habían sido empleados federales, como si se podría llamar en el tiempo actual. Entonces fue la primera iglesia cristiana que se establece en Europa y estaba compuestamente desarrollada por gentiles. Y la comunidad mostró una relación cercana y generosa con el apóstol Pablo y le envía lo que se llama y lo que nosotros regularmente utilizamos en el argot, una ofrenda generosa a través del hermano Epafrodito. Y usted puede encontrarlo, esta declaración, en ese versículo 8 del capítulo 4 de la misma carta. Y usted va a notar que la carta se distingue porque tiene una serie de propósitos. La carta tiene agradecimiento, tiene exhortación, tiene advertencia y tiene lo que se llama una actualización personal. Cuando usted nota el agradecimiento, usted va a ver que Pablo se expresa con gratitud por el apoyo financiero y espiritual de los hermanos filipenses, como también tiene una exhortación. Usted nota cómo Pablo llama a la unidad, llama a la humildad, llama a la perseverancia y sobre todo en medio del sufrimiento. También se entiende que el apóstol Pablo posiblemente, y algunos creen que altamente estaba preso. También, disculpen, estaba en la carta, se ve que hay unas advertencias contra los judaizantes. Cuando se habla de judaizantes, estos que querían proponer que los gentiles también abrazaran conceptos judíos como la circuncisión y abrazar todas estas costumbres dentro del marco de la ley para poder ser parte de la comunidad de fe. Entonces estaban los falsos maestros que promovían la salvación por obra. Y eso el apóstol Pablo lo muestra en el documento, en especial en el capítulo 3, versículo 2 al 3. Y también el apóstol presenta lo que se llama una manera de expresar una situación en la prisión en la cual le ayuda como fortaleza, porque esa situación fue una situación de carácter positivo. Él estando en la prisión, obviamente él tiene la oportunidad de también hablar del evangelio. Algunos especialistas hablan de que cuando él estaba en la prisión, él estaba bajo la conexión de otros soldados. Usted puede estar seguro que él, mientras estaba con otro soldado, él le hablaba del evangelio. Y como se informa sobre su situación en la prisión y sobre la conexión con Epafrodito y Timoteo. Significa que el apóstol Pablo no perdía el tiempo. Aún estando en prisión, él lo veía como una oportunidad. Por eso es que usted, cuando lee la carta, usted va a ver que hay una serie de tópicos principales en cada uno de estos aspectos, como gozo en medio del sufrimiento, unidad en Cristo, humildad y servicio. También se enfatiza lo que se llama ciudadanía celestial y sobre todo la perseverancia. Por eso es que cuando se habla gozo en medio del sufrimiento, el apóstol Pablo hace énfasis sobre lo que es ese gozo, que es prácticamente esa esperanza y estar regocijados como una actitud espiritual y no como una emoción. ¿Por qué? Porque es producto de la convicción de fe. Por otra parte, cuando él enfatiza el aspecto de la unidad en Cristo, él lo hace como un llamado a tener lo que él describe un mismo sentir, que se destaca en el capítulo 2 de la carta, específicamente en el versículo 2, que más adelante lo vamos a señalar, y la humildad en servicio. Y en la humildad en servicio presenta a Cristo como el modelo de obediencia y de lo que llama, lo que él describe como obediencia y humillación. Por eso es que él presenta este aspecto
como el ejemplo de exaltación porque él se despoja, lo que llaman esa kenosis, para poder demostrar y dar ejemplo para entonces él presentar la obra de redención. Por eso es que Cristo, el modelo de obediencia y abajamiento en cuanto a su obra y exaltación. Y por otra parte, habla de la ciudadanía espiritual, en la cual, en contraste con el orgullo romano. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo el ser ciudadano romano era lo más grande. El énfasis a la perseverancia. Pablo, que hace énfasis a este tópico, presenta y anima a seguir adelante hacia la meta, que es prácticamente eternidad con Cristo. Por eso es que cuando usted analiza la carta, no es simplemente una lectura natural. Usted va a ver que la carta muestra cómo el Evangelio transforma la perspectiva del sufrimiento. ¿Por qué? Porque es algo que es real en la vida de los seres humanos. También enseña que la verdadera madurez cristiana se refleja en la humildad, la unidad y el gozo. Entiéndase, gozo no es alegría, sino gozo aquí en el contexto se refiere a la esperanza que hay en Cristo en medio del sufrimiento. También esa reafirmación que la salvación se adquiere por gracia y no por méritos humanos. Por eso es que cuando usted ve la carta, para poder comprender en todo su sentido, es necesario que podamos ver todo lo que el apóstol Pablo quiso decir. Y si lo quisiéramos señalar, mire, a manera de resumen, vamos a darle por lo menos un compendio para que usted tenga una idea. El apóstol, usted nota que en la epístola o la carta a los filipenses, él prácticamente en el encarcelamiento que él tiene en Roma, como habíamos señalado, para aproximadamente ese año 60 al 62 después de Cristo, que es una carta que él escribe con una pasión, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esta tiene una que presenta esperanza, que es lo que él llama ese gozo y esa exhortación espiritual. ¿Por qué? Porque al dirigirse a los hermanos de Filipo, que es la primera comunidad cristiana establecida en Europa, como habíamos señalado inicialmente, revela este documento el corazón pastoral del apóstol y también revela su visión u objetivo en una vida centrada en Cristo. Por eso es que en el capítulo 1 usted puede resumir el capítulo 1 como un gozo en medio de la adversidad. ¿Por qué? Porque el apóstol inicia una oración de gratitud por la comunión de los filipenses en la proclamación del Evangelio. A pesar de él estar en la prisión, él expresa gozo porque el Evangelio sigue avanzando, incluso entre los guardias. Por lo tanto, el encarcelamiento lo que ha hecho es que lo ha motivado a llevar el evangelio a otros, a predicar con denuedo, entiéndase, con valentía. Por eso es que Pablo afirma diciendo la expresión en el versículo 21 del capítulo 1, cuando él dice, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Entonces muestra su entrega total. Entonces él da una exhortación a los de Filipo cuando dice a los creyentes vivir. Implica dignamente el evangelio, firmes, unidos en la fe, sin temor ante la oposición. Y ese es su punto importante. Cuando usted entra en el capítulo 2, que es el capítulo que vamos a estar trabajando, usted va a notar que la idea central es la humildad y obediencia como estilo de vida. Por eso es que usted ve
que es uno de los pasajes cristológicos. ¿Por qué cristológicos? Porque es uno en la cual se puede ver donde se describe la humillación voluntaria de Cristo, donde éste se despoja a sí mismo, se hace siervo, obedece hasta la muerte en cruz. Entonces vemos cómo el apóstol describe cómo Dios lo exalta, dándole un nombre sobre todo nombre. Por eso es que Pablo usa el modelo para exhortar a la comunidad de fe, entiéndase los creyentes, a vivir con humildad, considerando a los demás como superiores. Por eso es que él anima a ocuparse con salvación, con temor y temblor, reconociendo que Dios, quien obra en ellos, también menciona a Timoteo y también menciona a Epafrodito como ejemplos de servicio sacrificial. Por eso es que si usted se da cuenta, los versículos 2 perdón, el capítulo 2 del versículo 6 al 11 de esta carta, de este capítulo 2 específicamente, lo consideran como un himno cristológico. ¿Por qué? Porque es una estructura poética que enfoca la persona y obra de Cristo. Por eso es que ese himno cristológico es lo que resalta la identidad divina, la encarnación, la humillación, y esto se utilizó como lo que se llama, ¿cómo diríamos? En el tiempo de la iglesia primitiva, se utilizó como himno de liturgia de las primeras comunidades cristianas para enseñar a adorar. Y esto es interesante porque es aquí donde se puede ver cómo es el elemento base. Y lean con cuidado los versículos 6 y 11 de esta carta del capítulo 2 de Filipenses. Entonces, este pasaje presenta lo que se llama ese descenso, lo que se conoce como el kenosis. Cuando dice Cristo siendo en forma de Dios, no se aferró, dice a su igualdad con Dios. Dice que se vació a sí mismo. Ese es el término que se utiliza de kenosis, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces, eso es lo que se llama el verdadero amor, desacomodándose para incomodarse a la necesidad humana. Entonces, esa humillación que es hasta la muerte en cruz. Entonces, el ascenso constituye ser el estado de exaltación. Por lo tanto, Dios lo exalta hasta lo sumo. Por eso es que le dio un nombre sobre todo nombre. Por eso es que usted va cuando analiza el documento de Hebreos lo explica más detalladamente porque le da ese título de sumo sacerdote. Por eso es que toda rodilla se doblará y toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor, es el Dios, es el propietario, es el dueño, para la gloria y honra del Padre. Entonces, ¿por qué se considera un himno? Porque tiene la estructura paralela y ritmo poético. Y lo que sugiere es un uso de carácter litúrgico. Por eso es que presenta para aquellos que estudian estos documentos ya más avanzados una teología condensada sobre la encarnación y exaltación de Cristo. Y esto refleja lo que se llama una confesión, posiblemente anterior a Pablo, que lo incorpora él a su carta. Quiere decir que entonces Pablo lo toma prestado y lo añade aquí para presentarlo como una evidencia de carácter contundente. Cuando usted va y verifica el capítulo 3 de la carta de Filipenses, usted va a ver que el apóstol presenta como punto en este párrafo el rechazo del legalismo y enfoque a Cristo. Y usted va a ver que el apóstol advierte contra los perros y malos obreros.
en la cual aquí lo que se está refiriendo es a los judaizantes que promovían la circuncisión como requisitos de salvación. Por eso es que él mismo, aunque tenía credenciales judías, entiéndase Pablo, les consideraba pérdida por amor a Cristo. Por eso es que los deseos de él conocerle y el poder de su resurrección y participar en los sufrimientos, usted va a ver que Pablo entonces reconoce que aún no lo había alcanzado, entiéndase, esa perfección. Él estaba en ese proceso, por eso es que dice la expresión que él proseguía a la meta, el supremo llamamiento. Él da una exhortación y esa exhortación es seguir el ejemplo y vivir como ciudadanos del cielo esperando ser transformados sus cuerpos por Cristo. ¿Por qué? Porque vivían en un cuerpo corruptible. Y en el capítulo 4 usted va a notar que es la parte final, que es un elemento de exhortación. Y ahí es lo que se presenta como una especie de alegría constante, donde él habla de regocijaos en el Señor siempre. Entonces, Pablo hace un llamado a la oración como lo que podríamos decir un antídoto contra la ansiedad, prometiendo que la paz de Dios guardará vuestros corazones. Entonces, insta a pensar en lo verdadero, en lo justo, en lo puro, en lo digno de alabanza. Entonces, el apóstol agradece la generosidad de los filipenses, en la cual le enviaron una ayuda financiera, aunque él había aprendido a contentarse en todas las circunstancias, él reconoce que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. ¿Se da cuenta? Esa expresión de todo lo puedo en Cristo que me fortalece es una expresión que se utiliza, pero se saca mucho de contexto. Eso hay que leer todo el capítulo para poder entender esa frase, porque eso es una paráfrasis que tiene un contenido rico en la cual tiene una serie de circunstancias donde Pablo lo resume, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, él concluye con bendiciones y saludos, reafirmando su afecto por la comunidad de fe. Por eso es que usted va a notar que toda la carta tiene una serie de implicaciones. Cristo como centro, porque la carta gira en torno a Cristo como vida, como modelo, como meta, como fortaleza. También presenta como gozo en el sufrimiento y entiéndase esperanza en medio del sufrimiento. Por eso es que el apóstol demuestra que el gozo no depende de las circunstancias, sino de la comunión con Cristo. Bien, por otra parte, enfatiza la unidad y humildad. Por eso es que la exhortación a la unidad se basa en la humildad y en el servicio. Por otra parte, usted va a notar que el contenido de la carta apunta al rechazo del legalismo. ¿Qué quiere decir? La salvación es por gracia, no por obras ni rituales externos. Y el apóstol Pablo, que tenía dos ciudadanías, tanto la judía como la romana, él se daba cuenta que esas dos no hacían una buena porque él había encontrado la verdadera, la ciudadanía celestial, en la cual entiende que los creyentes deben vivir con una perspectiva eterna, esperando la glorificación. ¿Qué se puede decir a manera general, resumida de todo eso? Pues fíjese, la carta es una exhortación a vivir una vida centrada en Cristo, que marca el gozo, la humildad, la unidad, incluso en medio del sufrimiento. Por eso es que Pablo, desde la prisión, refleja una fe madura que trasciende las circunstancias. Por eso es que el apóstol lo que hace es que anima a los creyentes a perseverar en la fe, a vivir dignamente el evangelio y a mantener una actitud de gratitud. Por eso es que él presenta a Cristo como el modelo supremo de humildad. Entonces,
esta parte que mencionamos anteriormente de despojarse a sí mismo, hacerse siervo, obedecer hasta la muerte, es crucial, porque es la imagen que impulsa a los creyentes a imitar a Cristo en carácter, buscando la unidad, a los creyentes a imitar su carácter y buscando lo que se llama esa unidad, considerando a los demás como superiores. Y Pablo advierte también contra el legalismo, porque afirma que la justicia proviene por la fe en Cristo y no por las obras. Por eso es que si usted se da cuenta después de haber leído la carta y analizado lo que estamos señalando, la carta destaca la ciudadanía celestial del creyente, llamando a vivir una perspectiva eterna, el gozo, repetido a lo largo de los 4 capítulos. No depende de las circunstancias, sino de la comunión. Y entiéndase comunión, relación con Cristo, en una vida de devoción constante. Por eso es que Pablo agradece el apoyo de los filipenses y asegura que todo lo que en Cristo se puede hacer es por la fortaleza que Él da. Por eso es que Él viene y dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él subraya esa dependencia de Dios como la fuente de contentamiento y fortaleza. Y cuando dice contentamiento es ese estado de satisfacción total, aún en los medios, en los momentos más críticos de su vida. Entonces, usted se da cuenta que es todo una vida centrada en Cristo, marcada por la esperanza. Entiéndase, el gozo, humildad y perseverancia. Eso es lo que prácticamente en la carta se puede ver dentro de un marco interpretativo. Por eso es que usted nota cómo se debe vivir el evangelio con integridad y humildad, perseverancia con gozo en medio del sufrimiento, aprender a vivir con generosidad y buscar la unidad dentro de la comunidad de fe, descansar en la paz de Dios frente a momentos de ansiedad que pueden llegar en nuestra vida a pesar de los desafíos donde vivimos y mantenernos en una mente en lo verdadero, en lo justo y que es digno, que son las promesas que Dios le ha dado a los suyos. Ahora, la pregunta que habíamos dicho, luego de haberle dado un compendio de los 4 capítulos, es sobre el versículo que habíamos discutido, pero tenemos que volver a retomar el capítulo 2. Porque cuando usted va al capítulo 2, habla de la humillación y exaltación de Cristo. Por eso es que cuando se habla de guardar la salvación con temor y temblor, tenemos que saber qué es lo que antecede al texto. Cuando usted analiza el capítulo 2, usted va a ver que el apóstol habla, dice, si hay alguna consolación en Cristo. Y usted va a notar que Pablo apela a realidades espirituales que son compartidas, que constituye ser la base para la unidad. Y esto prácticamente es un indicativo. ¿Y por qué es un indicativo? Es un indicativo porque el apóstol Pablo porque afirma, por eso es que dice, si hay alguna consolación en Cristo. Por eso es que aquí lo que se hace es declarando que Pablo usa condiciones para apelar las realidades espirituales que son compartidas. Por eso es que la unidad se fundamenta en las experiencias reales con Cristo. Por eso es que es un indicador, es una afirmación. Por otra parte, él usa después, dice, consuelo de amor. Y cuando utiliza la expresión consuelo de amor, esto es el amor cristiano, no solo consuela, sino que fortalece para la comunión. Y eso es otra afirmación, es otro indicativo. Y después utiliza
luego de haber dicho esto, dice, por tanto, si hay alguna consolación, si hay consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, sin algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Aquí, cuando habla afecto entrañable y misericordia, es otro indicativo, constituye ser otra afirmación. ¿Por qué? Porque la vida cristiana se expresa en ternura, se expresa en compasión y no solo en el aspecto de doctrina. Y después usted se va a dar cuenta que apela también en el versículo, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuando habla de completad mi gozo, usted va a ver que aquí hay un imperativo. Y cuando habla de esto, habla de la unidad entre creyentes, que es un motivo de gozo pastoral y evidencia de madurez. Y después dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Y cuando dice sintiendo, está hablando aquí de acciones. Por eso es que se utiliza como un término más bien de carácter participio. ¿Por qué? Porque está presentando acciones o cursos a seguir. Y es interesante esto porque es lo que nos compete a nosotros. Es importante que nosotros, dentro del marco de la fe, procuremos la unidad doctrinal y seamos afectivos en clave para la salud eclesial. Por eso es que la unidad doctrinal es efectiva y constituye ser clave. También dice, no hagáis por contienda. Entonces, cuando dice esto en el versículo 3, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a sí mismo, usted se va a dar cuenta que esta declaración del apóstol Pablo es fundamental. ¿Por qué? Porque el egoísmo destruye y la comunión es algo que es vital. En otras palabras, egoísmo destruye la comunión. La humildad es la que persevera. Esto aquí es un imperativo, es una orden del apóstol Pablo. Por lo tanto, la humildad preserva la comunión. Entonces, después dice más adelante, dice con humildad en el mismo versículo 3. Y cuando dice con humildad, implica que la humildad es una virtud que permite valorar a los demás correctamente. Y aquí está tomando el verbo y le está dando un poder, lo está subjetivando, lo está poniendo como un sujeto para que nosotros lo abracemos y lo apliquemos. Esto lo que refleja es una dependencia de Dios y valoración hacia el prójimo. Entonces, hay algo importante, dice, estimando a los demás como superiores. Y cuando dice estimando a los demás como superiores, implica la humildad cristiana. No es una autonegación vacía, sino un reconocimiento de valor ajeno. Y esto constituye ser una acción, un curso a seguir. Por eso es que es conocido como, dentro del aspecto de modo verbal, es como un participio, porque nos lleva a nosotros a ejecutar, a un curso, a que nosotros tenemos que tomar acción. Y es algo que tenemos que abrazar. Por eso es que esta parte, dentro del versículo 1 al versículo 10, juega un papel determinante. Y después dice, estimando a los demás como superiores, implica que la humildad cristiana no es autonegación vacía. Implica que debe haber un reconocimiento del valor ajeno. Entonces, en los versículos más adelante, dice, no mirando cada uno por lo suyo. ¿Qué significa? Otro acto de curso a seguir.
Implica que el altruismo cristiano refleja el carácter de Cristo. Yo tengo que velar por la necesidad de los demás. Y eso es una parte difícil, pero es algo en la cual nos compete como curso a seguir. Cuando veamos los versículos 5 al 11, y si usted me sigue, vamos a ver lo que se llama el modelo de Cristo, porque ahí habla, haya en vosotros este sentir, en el versículo 5, que hubo también en Cristo. Cuando dice esto, es lo que se llama un servicio mutuo que refleja carácter de Cristo. Y es un curso a seguir para nosotros. Cuando dice vosotros este sentir, implica la mente de Cristo debe ser norma ética en la vida de nosotros los cristianos. Y esto constituye aquí un imperativo porque es parte de la ética cristiana que se basa en la encarnación. Tenemos que encarnar los valores de Cristo en nuestra vida. Entonces, después dice más adelante, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces, vemos aquí que cuando dice siendo en forma de Dios, vemos cómo Cristo posee naturaleza divina, lo que da peso a su humillación, ese elemento de despojo, pero vemos aquí que aunque se da un imperativo, también hay otro curso a seguir, que la parte de la humillación tiene más peso por su divinidad. El curso a seguir, el despojarse para que hoy nosotros pudiéramos adquirir una identidad, es como resultado de su amor. Por eso es que dice que no estimó ser igual a Dios. La encarnación fue un acto voluntario de lo que se llama abajamiento, no pérdida de deidad. Él no perdió deidad. Por lo tanto, hay lo que se conoce como un acto en la cual hubo un despojo. Él revela amor y revela humildad. Y estamos viendo aquí una afirmación. Esto fue algo que él realizó. Fue un acto de carácter indicativo. Entonces, estamos viendo también que dice que tomando forma de siervo, lo cual identifica a Cristo con la humanidad desde la posición más baja. Su deseo, el servicio de Cristo es la parte de su misión redentora. Dice, hecho semejante a los hombres, implica que la encarnación fue real y completa sin dejar de ser Dios. Esa naturaleza, esa unión hipostática, ¿entiendes? El tener dos naturalezas no afectó en nada para llevar el propósito redentor. Por otra parte, dice que se humilló a sí mismo. ¿Qué implica esto? La obediencia de Cristo es activa, en la cual llevó a cabo plan de redención. No fue algo pasivo. Por lo tanto, estamos viendo aquí que eso fue un acto real. Esto fue un de carácter en el cual se está indicando que es algo categórico. Y después el apóstol dice hasta la muerte y muerte en cruz. ¿Qué indica? La cruz representó el punto más profundo de su humillación. Por lo tanto, hay algo aquí importante. Hay unas acciones, hay un curso que siguió. Fue exaltado hasta lo sumo. Esta exaltación fue la respuesta divina a la obediencia perfecta. Por lo tanto, esto jugó un papel fundamental. Entonces, hay otra parte, dice, le dio un nombre sobre todo nombre. Cristo recibió autoridad universal como Señor. Y esto constituyó ser entonces una afirmación, es categórico.
el señorío de Cristo es el resultado de su entrega. Y ahí eso usted lo puede encontrar entre el versículo 5 al versículo 11. Y cuando usted va a los versículos 12 al 18, usted va a ver vivir la salvación con reverencia. Por eso es que él dice, ocupaos en vuestra salvación. Implica la santificación. Escuche bien, requiere esfuerzo reverente. Y después dice, con temor y temblor. Y es que lo que vamos a entrar cuando iniciamos al principio. Con temor y temblor implica reverencia ante Dios, lo cual evita la superficialidad espiritual. Ahora, ¿cómo podemos explicar esto? Cuando se habla de guardar la salvación con temor y temblor, guardar la salvación con temor y temblor no implica obtenerla por obra, sino vivirla con reverencia y responsabilidad. El temor denota respeto profundo ante la santidad de Dios y el temblor expresa conciencia de nuestra fragilidad humana. Por eso es que esto es un llamado a la conciencia de nuestra fragilidad humana y es un llamado a la santificación. Por lo tanto, tiene que cooperar usted y yo para dejar que el Espíritu Santo haga el proceso de transformación. Y debemos entonces reconocer que aunque la salvación es por gracia, y ahí me incluyo yo también, la vivencia requiere obediencia, requiere humildad, requiere dependencia de Dios. Por eso es que los versículos 13 presentan y aclaran que es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer, y subraya que nuestra participación es guiada por su voluntad. ¿Se da cuenta? Cuando se habla de temor y temblor, implica respeto a la santidad de Dios, y temblor expresa conciencia de nuestra fragilidad humana. Eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo dar a conocer. Por eso es que cuando se tiene claro eso, lo que implica es la combinación para que el Espíritu Santo pueda realizar la obra transformadora. Yo soy un individuo vulnerable. Reconozco la parte de la santidad de Dios, como también reconozco mi fragilidad humana. Temblor. Por eso es que Dios es el que produce el querer como lo hacer. Implica que la obra divina en el creyente es activa y transformadora. Por lo tanto, eso es real, eso es indicativo. Por eso es que está en un modo en la cual lo presenta en un modo indicativo, dando a dar a conocer que es una realidad. Por eso es que la gracia es la que capacita tanto el querer como el hacer. Entonces, cuando habla de hacer todo sin murmuraciones, la actitud interna es la que afecta el testimonio interno. Por eso es que para que nosotros podamos ser transformados, el hombre exterior necesita ser doblegado, para que el hombre interior pueda reflejar la obra transformadora de Dios en nuestra vida. Entonces, otro aspecto importante es que el apóstol en la carta aquí habla de irreprensibles y sencillos. ¿Qué implica esto? Esto es lo que se conoce como un subjuntivo, es una expresión, es un deseo. Esto implica que la santidad no es perfección, es funcionalidad, es algo que es integral, es algo que tiene que ver con vida diaria, es algo que tiene que ver con actos de integridad ante Dios y el mundo, porque la obra de transformación es algo que Dios está haciendo en la persona del Espíritu Santo en nosotros día a día. ¿Se da cuenta?
Entonces, cuando habla de luminares en el mundo, habla de que nosotros como creyentes somos llamados a ser faros de verdad en medio del caos. Caos implica en un mundo donde Dios no está presente en la vida de la gente. Tanto para el tiempo de Pablo como lo había ya, ahora también sigue habiéndolo en el tiempo actual. Por eso es que es necesario que nosotros seamos esas lumbreras, porque somos los que tenemos la verdad de Dios y compartir esa verdad de Dios. Entonces dice, dice el apóstol aquí, para que yo pueda gloriarme. ¿Qué es lo que implica? El fruto espiritual de los discípulos es recompensa para el mentor. Cuando el apóstol dice eso, lo presenta de una manera en la cual quiere decir que él está expresando un deseo. Esto es como una especie de un verbo subjuntivo, que es lo que es eso, expresar un deseo. Por eso es que ahí él está queriendo gloriarse mediante lo que él habla de verse como un mentor, viendo a otros proclamar el evangelio de salvación. Lo único que él se puede gloriar es siendo un instrumento, viendo a otros predicar la palabra como él lo hace. Eso es nada más, porque él es considerado siervo inútil. Nada más. Otro aspecto, dice, aunque sea derramado. Vemos aquí que el apóstol se ve como una ofrenda sacrificial, reflejado en una entrega total. Otro deseo. Y aquí el ministerio implica lo que se llama entrega total. Por eso es que esto requiere dedicación. Por otra parte, habla, gozaos también vosotros conmigo. Aquí el apóstol Pablo, que aunque estaba preso, él habla del sufrimiento compartido en Cristo, en la cual produce ese gozo que es esperanza, se ha compartido. O sea, en medio del sufrimiento vamos a sacarle el máximo y lo da como un imperativo, por eso que dice gozaos. Entonces, ¿qué implica? La comunión en Cristo lo que produce es transformación, porque esa transformación lo que va a producir es alegría. ¿Qué alegría? Una satisfacción, porque a los demás ver que en medio de la aflicción podemos mantenernos de pie, quiere decir que las circunstancias que son adversas, en vez de derrumbarnos, nos fortalecen. Por eso es que este documento, específicamente el capítulo 2, es una exhortación a la unidad, a la humildad, a la obediencia, en la que se centra en lo que se llama a Cristo en todo su esplendor. Por eso es que hay un llamado, y repetimos, unidad, humildad. Pablo apela a los creyentes de Filipo a vivir en armonía, motivados por el consuelo en Cristo, en el amor y comunión del Espíritu y la misericordia. Enfatiza la humildad como clave para la humildad, o la humildad como clave para la unidad, perdón. Entonces, por eso es que utiliza la expresión estimando, ¿cómo es que decía él? Estimando cada uno a los demás como superiores. Yo tengo que ver a los demás como mayores que yo. ¿Por qué? Porque nosotros somos servidores. Entonces, rechaza la vanagloria, la rivalidad y promueve una actitud de servicio mutuo. Y eso es bien difícil porque el ego nos trata de dominar. Por eso es que usted va a ver que entre los versículos 5 al 11 presenta todo este himno cristológico, perdón, donde Cristo, siendo en forma de Dios, se humilla de manera voluntaria, toma la forma de siervo, muere en la cruz. Por eso es que este despojo, que es un autovaciamiento, lo que en el griego le llaman ese elemento de kenosis,
no implica pérdida de deidad, de divinidad, como usted desee llamarle, deidad o divinidad, sino es una renuncia de privilegios divinos, es lo que es. Entonces, este autovaciamiento prácticamente es una demostración de esa pausa que él hace para ir a redimir al ser humano en su estado caído. Entonces, y ya es una renuncia de sus privilegios divinos. Entonces, Dios lo exalta dándole un nombre sobre todo nombre para que toda rodilla se doble ante él. Por eso es que cuando vemos los versículos 2 y 18 que los discutimos, vemos cómo es que se debe vivir la salvación con reverencia, reconociendo lo que habíamos dicho anteriormente, como habíamos presentado en el aspecto de reconocer que hay que entender la santidad de Dios y la fragilidad humana. Y sobre todo, entender que Dios nos llama a vivir sin murmuraciones y nos llama a vivir como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida. Y él cierra entre los versículos 19 y 30, destacando a Timoteo, a Epafrodito, como los modelos de entrega y humildad a estos muchachos que reflejan el Espíritu de Cristo. Entonces, Pablo los presenta como lo que se llaman colaboradores sinceros, preocupados por el bienestar de los filipenses. ¿Se da cuenta? Esta carta es una carta rica que nos debe ayudar a nosotros y nos debe motivar a nosotros ser imitadores de Cristo, como lo fueron Pablo, como lo fueron Timoteo y Epafrodito. Ya ellos no están, ahora estamos nosotros. Lo único que queda es la carta que sirve como guía para que nosotros podamos comprender el propósito y plan de Dios para nuestra vida. Esperamos que esta información sea de ayuda y que sobre todo nos sirva para que nosotros podamos ser instrumentos de bendición en vida de otros. Bendiciones y nos veremos en otra ocasión.